pues a las necesidades que tenemos actualmente a nivel de software, pues básicamente habían muchas posibilidades y habían elementos subjetivos, ¿sí? Entonces yo creo que esto es así, o yo trato de representar esto así porque para mí tiene sentido, pero no, lo importante es que tenga sentido para todos los que están allí involucrados, ¿vale? Entonces, pues el hecho de que exista un documento con unos párrafos escritos y pues con unos diagramas de apoyo, pues eso no implica que la arquitectura se pueda comprender. Sí, ese es ojalá el escenario real es que lo podamos nosotros tener. Y pues digamos que desde este punto de vista, una de las cosas importantes es que podamos nosotros representar las arquitecturas de manera correcta. Listo, y estas representaciones se van a hacer mediante vistas arquitectónicas. Nosotros utilizaremos algunas vistas de apoyo, por supuesto, pero no para hacer una tarea final de decir, este es el diagrama del sistema, no, es para tomar decisiones de arquitectura, ¿sí? Entonces y yo se los voy a pintar mucho a lo largo de estos 4 fines de semana. Ustedes van a ver que aquí en el tablerito que tengo les voy a pintar muchas veces pues la arquitectura del sistema para que vayamos pues viendo lo que vamos añadiendo, las propiedades de cada uno, lo que vamos implementando, etcétera. Y pues esa es la labor de una vista arquitectónica, que nos permita a nosotros tener allí el modelo para poder trabajar sobre él. ¿Sí? No es un tema de documentación posterior a la implementación o previo a la implementación, porque pues no tiene mucho sentido. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Bueno, ahora vamos a pensar en que, recuerden, teníamos componentes, ¿cierto? Y los componentes conformaban a los sistemas, ¿sí? Pero en términos generales, y creo que se han dado cuenta que he hablado mucho de la palabra elemento, ¿sí? La menciono mucho porque pues es espérenme que aquí yo me volví. Aquí, ¿listo? Hay un concepto que es fundamental en arquitectura, ¿sí? Ya para empezar a entrar en detalles con base pues, en lo que hemos visto hasta el momento, y es el concepto de un elemento arquitectónico. Bueno, entonces pues básicamente un elemento lo vamos a ver en diferentes escenarios de la arquitectura, ¿sí? Un componente es un elemento arquitectónico, ¿sí? El sistema de software como tal es un elemento arquitectónico, ¿sí? Una relación entre dos componentes es un elemento arquitectónico. Entonces imagínense un escenario típico de una aplicación con una base de datos, ¿sí? Y la aplicación tiene todo, tiene la conexión con la base de datos, tiene la lógica, tiene la presentación, ¿sí? La interfaz gráfica, no importa si es web, si es móvil, si es de escritorio, no sé, ¿sí? Piensen en una aplicación cualquiera. Y esa aplicación tiene una base de datos. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues tenemos dos componentes, ¿sí? La aplicación y la base de datos. Tanto la aplicación como la base de datos son elementos arquitectónicos. La relación, que eso se convierte en un conector que tenemos entre la aplicación y la base de datos, también es un elemento arquitectónico, ¿sí? Ahora, si entro internamente en la base de datos y miro el modelo que tiene esa base de datos a nivel estructural, esos elementos y esas relaciones internamente también son elementos arquitectónicos, ¿sí? Lo que pasa es que son desde un punto de vista diferente, ya más profundo. Si voy a la aplicación y miro esa separación en 3 capas, típica, ¿sí? Presentación, lógica de negocio y acceso a datos, cada una de las capas son elementos arquitectónicos, ¿no? Si yo tengo un servidor donde voy a desplegar mi aplicación y otro donde voy a desplegar la base de datos, los servidores se convierten en elementos arquitectónicos también, ¿listo? Entonces los elementos arquitectónicos finalmente son piezas fundamentales que se tienen en cuenta para construir y ejecutar el sistema de software, ¿vale? Y pues allí es donde vamos a involucrar diferentes propiedades, ¿vale? ¿Qué características tiene un elemento arquitectónico? Una responsabilidad. Si no hay una responsabilidad, pues no tiene nada que hacer allí. En el ejemplo que les está dando, la base de datos.
Si no tiene responsabilidad, pues simplemente no es necesaria, entonces no la deberíamos tener. ¿Mm? Si ese conector entre la aplicación y la base de datos no está, ¿sí? O no tiene ninguna responsabilidad, pues es porque no debería estar allí, ¿sí? La responsabilidad es poder conectar a los dos componentes. ¿Mm? Entonces, cualquier elemento arquitectónico, el que sea, debe tener una responsabilidad por más mínima que sea, es decir, tiene que hacer algo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer como arquitectos, cuando por ejemplo entramos a un sistema nuevo, o sí, un sistema que no conocemos pero que ya está en producción, es analizar todos los elementos arquitectónicos y ver si todos tienen responsabilidad. ¿Qué posibilidades nacen de allí? Que por ejemplo algunos no tengan, entonces pues podemos hacer un reajuste en arquitectura para evitar esos componentes, o podemos unificar responsabilidades, ¿sí? Entonces cogemos varios componentes y los unificamos, o dejamos uno solo para que pues sea el responsable de estas cosas. Entonces pues responsabilidad, que tenga que hacer algo, y ese tenga es obligatorio. Si es opcional, pues digamos que es opcional en el caso en el que hay escenarios reales en donde pues esa opción sea efectiva. Si nunca va a ser efectiva, pues entonces simplemente no va a tener sentido la responsabilidad, ¿vale? Segunda característica, todos deben tener una frontera, ¿vale? Entonces voy a dibujarlo aquí para que no quede como en el aire, porque pues finalmente el objetivo es que pues podamos nos referencia o tener una referencia, ¿listo? Entonces imaginen, voy a pintar aquí una arquitectura, un sistema muy chiquitico, pero lo que les digo. Entonces imagínense que, a ver, esta es la base de datos, ¿listo? Y por acá tienen bueno, por acá tenemos el componente, ¿listo? Que es la aplicación, ¿listo? Entonces vamos a dibujarla de esta manera y vamos a poner, por supuesto, un conector. Entonces el conector es este, ¿listo? Y además, entonces lo que les decía, entonces tengo un elemento, dos elementos y tres elementos, ¿sí? Pero si yo divido, por ejemplo, si yo entro a este componente y empiezo a mirar internamente, yo podría decir, ah, pero es que miren, aquí también hay otro elemento y otro elemento. Sí, es una separación interna, es una subarquitectura. Pero para que esto tenga sentido, seguramente yo necesito estos conectarlos, ¿sí? Darle sentido. La capa 1 puede usar la capa 2, la capa 2 puede usar la capa 3. Por lo tanto, esta conexión también se convierte en elementos arquitectónicos. ¿Listo? Entonces, si tenemos una muy buena representación, si podemos abstraer esa representación de un sistema de software, así no esté documentado, podemos empezar a identificar elementos arquitectónicos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la siguiente característica? Que tenga una frontera definida. Ah, bueno, claro. ¿Para qué es la frontera? Para que yo no, digamos, me ocupe de una responsabilidad de un compañero mío, siendo yo un elemento arquitectónico. Entonces, claro, ¿cuál es la frontera de este señor que está acá? Bueno, pues yo la puedo pintar acá. Entonces, la frontera de este conector es esta, desde donde empieza hasta donde termina. Ya no tiene que hacer nada más por fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está por fuera es responsabilidad de los otros, ¿sí? Esto que está aquí, esto es responsabilidad de este señor, no de este señor que está abajo, ¿listo? Esta responsabilidad es solamente de él, no del de arriba ni del de abajo. Almacenar los datos, ¿de quién es responsabilidad? De la base de datos, de nadie más, ¿sí? Interactuar con el usuario final, ¿sí? Que está por acá. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, de este componente principalmente, pero si ya entramos más en detalle, pues de este elemento que está aquí en la parte de arriba, que sería una capa, ¿sí? Entonces, todo esto
hace parte de las fronteras, que yo tenga muy bien definido y que no me sobrepase o no haga algo que no tengo que hacer. Entonces, cada uno tiene que estar muy bien separado y muy bien identificado. ¿Listo? Las fronteras muy bien limitadas para cada uno. O sea, donde termina mi responsabilidad empieza la responsabilidad del otro. ¿Vale? Y la tercera es que cada uno tiene que tener interfaces. Entonces, por supuesto, ¿para qué son las interfaces? ¿Qué es una interfaz en software? Una ventana, ¿sí? Una interfaz es una ventana donde yo pues básicamente puedo salir, o una puerta, ¿sí? ¿Para qué me sirven? Bueno, para precisamente poder interactuar con los otros elementos arquitectónicos. Si yo no tengo una interfaz, pues no puedo interactuar porque prácticamente no tengo cómo salir, si no tengo, no estoy aislada. Entonces, por ejemplo, esto es una interfaz, ¿sí? Acá tengo una interfaz. Acá, de hecho, miren, si lo vemos mucho más en detalle, esta sería una interfaz y esta sería otra interfaz. Esta sería una interfaz, esta sería una interfaz. Aquí tengo otra interfaz. Aquí tengo otra interfaz, ¿sí? Entonces, fíjense que las interfaces son esos elementos que nos van a permitir, o esas características que nos van a permitir, son elementos pero son más pequeñitos, ¿cierto? Que nos van a poder permitir precisamente comunicarnos con los otros elementos arquitectónicos. Entonces, pues aquí, con estas tres características que cumplamos, ya tenemos un, digamos, primer paso ganado en términos de una buena arquitectura, ¿sí? Muchas veces después de los análisis que se hacen es que estos elementos están totalmente mezclados. Entonces, claro, cada uno está por su lado o hay dos que se están contradiciendo en ciertas cosas o tenemos más de los que necesitamos, no es clara la interfaz, entonces la interfaz, por ejemplo, puede estar muy expuesta y eso puede generar un hueco de seguridad. Todo eso igual lo vamos a aplicar ya concretamente a una aplicación web, pero recuerden que hoy estamos hablando a nivel general. Fíjense que yo no les dije aquí este sistema puede ser web, ¿sí? Perfectamente. Puede ser de tipo móvil, también, sin problema. Puede ser de tipo escritorio, etcétera. Ahí tenemos diferentes alternativas. Entonces, cuando ustedes vean el concepto de un elemento arquitectónico, pues es una pieza de la arquitectura, ¿sí? Que tiene una responsabilidad, una frontera y una interfaz, ¿sí? O múltiples interfaces, porque pues si hay un componente, un elemento que se conecta abajo, arriba, al lado, pues necesita más varias interfaces, ¿sí? Tiene responsabilidad, fronteras e interfaces. Bueno, pero pues el concepto es hasta aquí, ¿listo? Entonces, piezas. Entonces, ¿cómo me gusta a mí representarlo? Piensen en que la arquitectura es una maqueta, ¿sí? O es un rompecabezas y cada una de las cositas que nosotros, en el caso del rompecabezas, cada ficha, o en el caso de las maquetas, cada uno de los muñequitos, de las cositas, de los objetos que utilizamos son elementos, ¿sí? Lo que pasa es que los podemos clasificar, ¿sí? Los podemos categorizar. Ah, bueno, aquí tengo los animales, aquí tengo los carros, aquí tengo las casas, las puertas, las ventanas, ¿sí? En software pues vamos a tener componentes, vamos a tener conectores, vamos a tener elementos para desplegar, vamos a poder tener interfaces gráficas, o sea, vamos a poder agruparlos, ¿vale? Entonces, pues muy importante el concepto. Y finalmente, pues aquí ya es donde está el corazón de la arquitectura, ¿listo? ¿Por qué? Porque, pues básicamente es la clasificación general donde vamos a ver los 4 puntos importantes a nivel arquitectónico de un sistema de software, ¿listo? Entonces, por un lado, vamos a tener estructuras, ¿listo? Y por otro lado vamos a tener propiedades. ¿De qué? Del sistema. En las estructuras, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, devolvámonos por aquí a las definiciones. Elementos y relaciones. Entonces, si yo tengo elementos arquitectónicos y los relaciono entre sí, puedo armar una estructura, ¿sí? Pero esos elementos y esas relaciones tienen propiedades. Entonces, pues, esas propiedades se van a convertir en propiedades del sistema. ¿Listo?
Entonces, pues ustedes saben que, por ejemplo, en cualquier tipo de estructura, pues los elementos que hacen parte de la estructura, pues tienen propiedades, como el color, la dureza, la durabilidad, ¿cierto? El material, la resistencia al agua, no sé. ¿Sí? En software, pues vamos a tener exactamente lo mismo, propiedades. En este caso, ¿qué propiedades podría tener, por ejemplo, la base de datos? Bueno, es una base de datos relacional. ¿Sí? No, es una base de datos no SQL. Es una base de datos que tiene 5 tablas, es una base de datos que tiene 1000 tablas. Es una base de datos que está utilizando un sistema de gestión de bases de datos Postgres, ¿sí? O MySQL, ¿sí? O estoy utilizando Mongo, en el caso de SQL. O sea, esa es una propiedad finalmente, pero desde el punto de vista arquitectónico, a nivel de elemento, pues es un elemento de tipo base de datos. ¿Listo? Entonces, pues básicamente las estructuras del sistema las vamos a hacer con los elementos y las relaciones. Y por otro lado, pues las propiedades nos van a dar ¿ya? Características transversales a estos elementos, a estas relaciones y a todo el sistema en sí, ¿no? ¿Cómo se clasifican las estructuras? Como estáticas y como dinámicas. Entonces, una estructura estática, entonces en tiempo de diseño. Cuando yo estoy ahí haciendo mi análisis preliminar, estoy diciendo, ay, voy a hacer esto. Miren, por ejemplo, acá. Esta es una estructura estática y si yo la plasmo en un proyecto, por ejemplo, yo definí que este componente lo voy a hacer en Python, por ejemplo. Entonces yo creo mi proyecto en Python, ¿sí? Y en ese proyecto en Python, entonces yo defino archivos, ficheros, ¿sí? Diferentes tipos de objetos. Y yo empiezo a programar en esos archivos, ¿cierto? Y yo después compilo o interpreto, bueno, lo que sea, ¿sí? Yo después empaqueto para ejecutar el componente. En el momento en el que yo estoy precisamente creando ese elemento desde el punto de vista del diseño, antes de la ejecución, estoy hablando de las estructuras estáticas, ¿listo? Cuando ya pongo en ejecución el componente o el sistema, estoy hablando de estructuras dinámicas. Un ejemplo típico, una base de datos. Cuando yo estoy creando todo el modelo, cuando estoy creando las tablas, cuando estoy entrando a dar las características, pues estoy hablando de la estructura estática del componente. Pues ya cuando lo pongo en ejecución y empieza a funcionar el sistema y empiezan a persistir los datos, las consultas, o sea, la base de datos ahí está en plena producción, pues la base de datos tiene un comportamiento. Entonces, cuando esta ya tiene un comportamiento, entonces hablamos de pues una estructura dinámica, ¿vale? Otro ejemplo, en programación orientada a objetos, que ya se los di anteriormente. Clase objeto, es una relación uno a, bueno, es una relación uno a muchos, pero imaginémonos que de un objeto, de una clase siempre sale un objeto, ¿sí? Siempre. Entonces, la clase pues es el código donde yo estoy implementando, es un archivo finalmente y defino características, métodos, etcétera, atributos. Pero cuando yo ejecuto mi programa, esa clase se convierte en un objeto, ¿cierto? Entonces ya tiene un comportamiento en ejecución. Esa es la estructura dinámica, ¿vale? Entonces la estructura dinámica en arquitectura es el sistema básicamente, o ver las características estructurales del sistema cuando está en ejecución, cómo se comporta. Donde los protagonistas pues van a ser los componentes y conectores, que son los que pues tienen el comportamiento en tiempo de ejecución. Y las estáticas pues son los mismos, pero cuando estamos desde el punto de vista del diseño. Entonces pues por este lado tenemos estructuras. Propiedades externamente visibles o el comportamiento externamente visible. Entonces pues básicamente tenemos algo por el estilo. Miren, yo aquí por ejemplo tengo Google Meet, ¿sí? Estoy utilizando el sistema de software. Entonces una propiedad de Google Meet es lo que yo puedo ver, ¿sí? Entonces yo veo por ejemplo que tiene diferentes acciones, ¿sí? Si yo oprimo acá, entonces ¿sí? Mi micrófono se apagó, aquí puedo apagar la cámara, ¿sí? Entonces yo estoy viendo una respuesta del sistema, ¿sí? Posiblemente en otro sistema o estuviera en otro escenario el sistema me podría generar un error,
Entonces estoy viendo un comportamiento visible desde el punto de vista del usuario final. Cuando sale un error 404, eso es comportamiento externamente visible. Cuando yo puedo hacer la acción, perfecto, me da una respuesta satisfactoria, es una propiedad del sistema. ¿Listo? Entonces estas propiedades pues generalmente es lo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos monitorear, donde no necesito hacer ningún análisis, ni ningún tipo de configuración especial, ni de adaptación, no, es lo que yo puedo ver, ¿listo? O lo que los stakeholders pues en conjunto pueden ver. Ahora, el punto importante es en el siguiente, en la última cajita. Propiedades de calidad o lo que se conoce como atributos de calidad, ¿listo? Que de hecho yo creo que se los mencioné en el curso anterior, hicimos por ahí un listado, ¿cierto? Y pues supongo que en el curso de arquitectura y modelado pues también vieron algunos atributos de calidad. ¿Qué son atributos de calidad o propiedades de calidad? Básicamente características no funcionales del sistema, ¿sí? Entonces, pues, digamos que vamos a dejar de un lado la funcionalidad y nos vamos a concentrar en aspectos netamente no funcionales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta la seguridad del sistema, la interoperabilidad del sistema, la usabilidad del sistema, el rendimiento del sistema, la disponibilidad del sistema. Son la integración, profe. ¿Cómo? La integración con otros sistemas. La integración, sí, recuerden que la integración con otros sistemas, digamos que se puede ver desde dos puntos de vista. Como parte de un único proceso donde hay elementos comunes que siempre están conectados, o en escenarios ya un poco más amplios de intercambio de información, que precisamente es la interoperabilidad, ¿sí? Cuando uno trae un dato del otro sistema, ¿listo? Eso es un atributo de calidad, por ejemplo. Y así tenemos muchos. ¿Sí? Tenemos muchos, la adaptabilidad, la capacidad de evolucionar, es otro atributo de calidad, la confiabilidad del software, la resiliencia del sistema, la tolerancia a fallos, o sea, existen muchos atributos de calidad que, si ustedes ven, son transversales al sistema, independientemente de la infuncionalidad, pues estos atributos tienen un rol fundamental. Digamos que uno de los más típicos, o el que de pronto es un poco más cercano, la seguridad. Ustedes saben que la seguridad es algo muy, muy amplio, muy grande, ¿sí? Y la seguridad, pues finalmente, a pesar de que funcionalmente se relaciona con la autenticación, que yo pueda iniciar sesión, por supuesto, ahí está presente, pues yo debo garantizar que el sistema sea seguro de pies a cabeza, ¿listo? Entonces, pues ahí vienen esos atributos de calidad que son súper, súper importantes, ¿vale? Entonces, pues aquí, bueno, aquí les dejo una tablita ahí como resumen para que pues lo tengan en cuenta como de consulta. Estructuras estáticas, elementos en tiempo de diseño, estructuras dinámicas, elementos en tiempo de ejecución, propiedades, ¿sí? Básicamente lo que yo puedo ver de cara al usuario final, es decir, interacciones funcionales, ¿sí? Y las propiedades que son, pues, propiedades no funcionales. Bueno, pues aquí hay una lista pequeñita, pero pues digamos con atributos de calidad relevantes. Nosotros vamos a tratar atributos de calidad. Sería muy... o sea, no tendría sentido que nosotros hiciéramos un curso de arquitectura donde no involucráramos atributos de calidad, porque pues se convierten en uno de los elementos más importantes hoy en día. ¿Listo? Por supuesto, no vamos a tratar todos los atributos de calidad porque la lista es infinita, pues bueno, no infinita, pero es muy grande. Vamos a estar hablando de 60 atributos de calidad diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos más relevantes que otros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pues tenemos que primero concentrarnos en unos que son muy decisivos, ¿sí? La seguridad, ¿sí? El rendimiento, la escalabilidad, o sea, son unos atributos que pues empiezan a tener mayor protagonismo en unos, digamos, de manera más común en todos los sistemas de software que se desarrollan, ¿vale? Entonces, pues allí tenemos 4 características, ¿cierto? Que vienen precisamente de lo que la arquitectura nos va a definir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a construir un sistema, vamos a construir un sistema tomando decisiones de arquitectura acá
¿listo? Un sistema basado en web. Y después vamos a pasar acá, ¿listo? Vamos a hacer como las dos partes. Entonces vamos a empezar, vamos a crear primero elementos, los conectamos, miramos bien cómo construimos cada uno de ellos y después empezamos a mirar el sistema de manera transversal. Bueno, entonces, pues bueno, básicamente el objetivo es que nosotros podamos hacer esto y pues lo vamos a llevar a cabo en estos 4 fines de semana, teniendo en cuenta pues por supuesto todas las variables, pero pues vamos a contar con todos los recursos para que lo podamos sacar adelante, ¿vale? En la parte estructural pues van a tener muchísima incidencia los estilos y los patrones arquitectónicos, ¿sí? Ustedes ya conocen algunos, aplicaremos algunos, usaremos otros, etcétera, y pues bueno, después nos concentraremos en esos atributos de calidad. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Dudas? Adelante, por favor. Comentarios. No, hasta el momento todo claro. Todo claro. Bueno, muy bien. Bueno, básicamente estas generalidades, como les digo, pues las vamos a poder aplicar en cualquier sistema, ¿sí? Si ustedes ven desde la misma teoría o de la misma concepción de arquitectura de software, no estamos involucrando tecnologías, lenguajes, o sea, estamos muy general, hablando de software en general. Esta teoría es importante y estos conceptos son importantes porque realmente es lo que nos da esa característica de, pues, tomar decisiones correctas, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, que se ve mucho en las mismas ofertas laborales, ¿sí? Que es de alguna manera incorrecto. Entonces, por ejemplo, solicitan arquitectos de software Java o arquitectos de software.net. Digamos que hasta cierto punto es adecuado, es correcto, pero realmente un arquitecto de software no está bautizado con una tecnología, ¿sí? Si un arquitecto de software está especializado en una tecnología en particular, digamos que no se le considera un arquitecto. ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Que son los principios guía, ¿listo? Y hay una muy particular que habla de esto, ¿sí? Es como, digamos, el reglamento o las normas que desde la arquitectura de software nosotros debemos cumplir, ¿sí? Para realmente garantizar la calidad de un sistema. Entonces, una de estas es que la arquitectura es tecnológicamente neutral. Entonces, yo no debo ir sesgado por una tecnología. Yo debo conocer una gran variedad de tecnologías, ¿sí? Puede que no las conozca en un nivel de profundidad muy específico, algunas de ellas, ¿sí? Eso no tiene ningún problema, porque además hay muchísimas, pero yo sí debo tener una capacidad y un conocimiento generalizado de todas las posibilidades, por eso hay que irse actualizando constantemente, ¿no? Entonces, un arquitecto de software ya, un arquitecto de software.net, pues realmente no es un arquitecto de software, es una persona o es un ingeniero de software especializado en esa tecnología que aplica bien pues unas nociones de arquitectura ligadas a esa tecnología, ¿listo? O sea, sabe aplicarlas. Pero ya si hablamos de un arquitecto de software en todo el sentido de la palabra, pues digamos que estaríamos en un nivel de abstracción más alto, y vuelve la palabra abstracción, ¿vale? Entonces, pues esto ya hace parte del proceso de definición de arquitectura, ¿listo? Básicamente pues son unos principios que se deben tener en cuenta, y estos pues es importante que ustedes los tengan en cuenta en pues el desarrollo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pues hablamos de una arquitectura de aplicaciones web, ¿cierto? Entonces pues todo esto aplica. Lo primero, pues como principio guía de la arquitectura de software, pues todas las prácticas de ingeniería de software debemos comprenderlas y debemos aplicarlas de manera correcta. Entonces, si estamos aplicando una metodología ágil, pues debemos nosotros saber acomodarnos y saber complementar esa metodología.
Debemos manejar altos estándares de calidad, ¿sí? Entonces la gestión de calidad es fundamental, el proceso metodológico riguroso, ¿sí? La verificación de artefactos, la forma como se analizan los requisitos, cómo se entrega el producto, los artefactos que se crean, etcétera, ¿sí? La calidad como nosotros defendemos el software que construimos, ¿no? Este ya lo hablamos, ¿cierto? Pues es importante tener en cuenta todos los intereses de los stakeholders, ¿sí? De los interesados, ¿no? Esto es intereses de interesados, pues lo traducimos en español literalmente, ¿no? Debemos ser pragmáticos, y esto es súper importante, ¿sí? El arquitecto que se queda en documentar, que sabe hacer un diagrama, pero que no sabe programar, pues simplemente no está haciendo toda su labor completa. Entonces, pues muchas veces el arquitecto se convierte en un tema de organizar el equipo. Entonces, decir, usted hace esto, usted hace eso. Yo no sé cómo hace eso, pero usted lo tiene que hacer, ¿sí? Yo no conozco esa tecnología, pero usted lo hace. No, el arquitecto de hecho debe conocerlo porque él debe apoyar esos procesos, ¿sí? No tiene que ser un especialista en todo, pero debe tener un nivel de conocimiento suficiente para poder apoyar el proceso, y el arquitecto guía, ¿sí? Entonces, el pragmatismo está dado en que si el arquitecto en algún momento tiene que tomar decisiones a nivel de diseño detallado, lo puede hacer, ¿cierto? Y que toda esa abstracción y todo ese diseño que él hace tiene que realmente llevarse a la práctica. No se puede quedar en la teoría, no se puede quedar en un diagrama, en un documento, porque pues realmente no es eso. Hay que tener evidencia, hay que tener la confianza y la validación necesaria de que lo que yo estoy haciendo pues realmente funciona. ¿Listo? Profe. Sí. Bueno, muy bien. Otras características, la completitud, ¿sí? Entonces pues está muy relacionado con esto. Debemos asegurar que todos los requisitos se cumplen, ¿sí? Entonces debemos ser muy completos en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Tener en cuenta todos los posibles escenarios asociados a esos elementos que yo planteo en mi diseño de arquitectura, ¿sí? Debo ser flexible, ¿sí? La flexibilidad precisamente se da en términos de la adaptabilidad. Si una tecnología no me está funcionando de la manera correcta o aparece una mejor o creo que no fue la mejor alternativa al momento del diseño e implementación, pues que yo esté en la capacidad de flexibilizar ese primer diseño para poder adaptarlo a un mejor diseño, ¿sí? Entonces nada queda escrito en pie, todo está allí temporalmente. Lo ideal es que por supuesto podamos validar que es un excelente, era la mejor alternativa, pero no tenemos que cerrarnos a que posiblemente debemos ajustar cosas. Entonces el arquitecto tiene que estar en esa capacidad precisamente de ajustar, de encontrar mejoras, de encontrar elementos que puedan, digamos, pensarse de una mejor manera, ¿cierto? Pues ya lo he mencionado varias veces, neutral, entonces ninguna decisión de arquitectura se va a tomar teniendo en cuenta una tecnología en particular, a menos que dentro de los requisitos no funcionales del sistema, cuando se está iniciando el proyecto, se especifique que hay que utilizar esa tecnología por diferentes razones, porque es una directriz institucional o de la organización, porque hay recursos en esa infraestructura, porque se está utilizando cierto proveedor de nube, o sea, pueden ser muchas razones, ¿sí? Pero siempre y cuando no tengamos eso, pues digamos que no debemos pensar en la tecnología que vamos a utilizar y tomar la decisión a partir de eso, porque es lo que les decía anteriormente. Estructurada, pues por definición, pues la arquitectura es un conjunto de estructuras, como lo vimos, ¿cierto? Pues entonces, pues que sea estructurada, pues por definición ya lo tenemos, ¿no? Es la característica principal. La integración es importante, aquí pues digamos que estos dos están totalmente relacionados. Como vamos a tener diferentes elementos, estos elementos se tienen que integrar de manera correcta, ¿sí? Y además la comunicación debe ser de manera eficiente.
la comunicación tanto a nivel del sistema internamente, como la comunicación del arquitecto con los stakeholders para mostrarles, para validar lo que se está construyendo, ¿sí? Entonces, pues finalmente el arquitecto es el que tiene como esa responsabilidad de decir, lo vamos a hacer así, entonces por esto, esto ustedes lo necesitan así, entonces lo vamos a construir de esta manera, pero pues hay una autonomía de la forma en la cual se están tomando esas decisiones. Bueno, son los principios guía, ¿sí? Son 4, son 10 principios guía que rigen toda la arquitectura de software para cualquier sistema de software, ¿listo? Lo hemos aplicado a aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, hoy en día con aplicaciones basadas en IoT, en el Internet de las Cosas, sistemas que son totalmente basados en sistemas inteligentes, ¿sí? Donde pues hay un gran uso de inteligencia artificial, ¿sí? En grandes volúmenes de datos, lo que se conoce como Big Data. Bueno, tenemos muchísimas, digamos, alternativas allí, donde pues la arquitectura pues juega un rol muy importante, pues debido a todo esto que les he mencionado. Bueno, entonces pues principios guía. Ya si vamos directamente al proceso, ¿sí? Que esto es pues digamos ya a nivel metodológico, pues para definir una arquitectura debemos tener en cuenta unas actividades, ¿sí? Entonces pues básicamente esto es lo que debemos hacer. Si esto no lo hacemos, pues no estamos haciendo un proceso de definición de arquitectura de manera correcta, ¿sí? Voy a ampliarlo un poquito para que vean que es algo que ustedes pues ya conocen, identifican y pues saben a qué hace referencia, ¿sí? Iniciamos, definimos un alcance y un contexto inicial, pues claro, para construir el proyecto pues necesito conocer el contexto de ese sistema que yo voy a crear, ¿cierto? Que yo voy a diseñar, ¿no? Entonces tengo que conocer el dominio, los usuarios que van a tener, yo ya me lo empiezo a imaginar, entonces, claro, este va a tener esto, esto debería soportar esto, ¿no? Después de eso necesito pues involucrar a todos los stakeholders, entonces pues no solamente los usuarios, el dueño del producto, sino que ya tengo que empezar a involucrar al equipo, entonces los desarrolladores, los de pruebas, si defino personas específicamente para interactuar con los usuarios, pues entonces estas personas, ¿sí? Y empezamos a definir ya intereses, ¿sí? Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿qué es lo que quiere este? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿Qué va a hacer aquel? Ellos van a pertenecer al equipo que se va a encargar del backend, ellos se van a encargar del frontend porque pues tienen los conocimientos. Cuando ya tenemos eso organizado, ¿sí? Pues entonces definimos la arquitectura, ¿listo? ¿Y cómo definimos la arquitectura? Entonces pues metodológicamente pues es sencillo, ¿sí? Pero pues hay unas actividades aquí donde necesitamos ya tener cierto conocimiento o bastante conocimiento de entrada, ¿sí? Por ejemplo, consolidamos las entradas. Entonces, ¿qué son las entradas? Pues todo lo que viene de atrás, ¿cierto? Entonces, los stakeholders, los intereses, etc. Yo tengo mis elementos aquí listos para poder tomar la decisión, ¿sí? Después de eso, generalmente se identifican diferentes escenarios. Entonces son escenarios que... Sí, adelante, Braulio. Profe, las historias de usuarios se consideran elementos de entrada. Exacto, son uno de los elementos de entrada. Después de que ya tenemos esas historias de usuario y los otros elementos de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, pues aquí hablemos de requisitos en general. Recuerden que las historias de usuario pues solamente están asociadas a requisitos funcionales, pero pues también tenemos que tener en cuenta los no funcionales. Un requisito no funcional que puede entrar, que es muy común. Entonces me dicen, tiene que construir un sistema y necesitamos que el sistema soporte 1000 usuarios concurrentes todos los días entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso yo lo tengo que recibir porque necesito construir el sistema para que eso se cumpla.
Imagínense si yo no lo tengo en cuenta, pues el sistema puede funcionar muy bonito, se puede ver muy lindo a nivel de interfaz, pero cuando lleguen los 1000, si yo no hice nada para soportar ese requisito, para tratar ese requisito, pues el sistema se me va a caer, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también como entrada. Y ahí es donde entran los escenarios. Fíjense que ese escenario de 1000 usuarios concurrentes, pues yo lo tengo que tener en cuenta. Ah, bueno, sé que ese es un escenario real del sistema, entonces tengo que contemplar. ¿Listo? Y después, entonces ya identificamos los estilos arquitectónicos que podemos aplicar. Entonces, para esto hay que conocer los estilos, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay una gran, digamos, clasificación de estilos arquitectónicos. Algunos de ellos se pueden aplicar para diferentes tipos de sistemas, otros son muy exclusivos, pero pues en términos generales lo que vamos a hacer es, de todas esas estrategias, recuerden que, ¿alguien recuerda que es un estilo arquitectónico? Alguien que me diga que es un estilo del curso que vieron de arquitectura, para que vayamos aquí como recordando esos conceptos. ¿Quién me dice que es un estilo arquitectónico? Uno de ellos puede ser DevOps. DevOps no es un estilo arquitectónico. DevOps es una... se puede considerar de alguna manera como un mecanismo aplicado a la ingeniería de software que nos permite automatizar ciertos procesos, pero como tal no es un estilo arquitectónico. Microservicios, el modelo de microservicios. Microservicios sí es un estilo arquitectónico, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos entonces definir un estilo, Braulio? Que yo les puedo decir varios. Cliente-servidor es un estilo, una arquitectura por capas es un estilo, P2P, microservicios es un estilo, exacto, peer-to-peer, P2P es un estilo. Tenemos varias, SOA es un estilo arquitectónico, ¿no? Basado en eventos, pero ¿qué es un estilo arquitectónico? Es que ahí es donde es lo importante, o sea, más que saber un listado de estilos arquitectónicos. Yo considero que, bueno, yo lo conocía como patrones de arquitectura, entonces como que a lo largo del tiempo o pues la comunidad genera diferentes tipos de como de patrones, no de software o de diseños, pues, sino como patrones de arquitectura que de alguna manera ya se han digamos que identificado como mejor solución para ciertos problemas. Entonces microservicios es uno de ellos cuando se requiere que diferentes componentes en específico de un sistema escalen o tengan como su propia responsabilidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, patrones orientados a eventos, cuando pues requieres que un sistema comunique al otro a través de eventos, y ahí habrían colas de mensajes y cosas así. Entonces, como patrones, así como hay patrones, por ejemplo, frente a un problema, no sé, un patrón de diseño, un singleton o algo así que se identifica que se tiene que aplicar a nivel de código, yo también considero que hay patrones de arquitectura que, dependiendo del problema o lo que sí, del problema como tal, pues se aplican o no. Es como la misma analogía, creo yo, no sé. Está en mute, ingeniero. Perdón, sí. Sí, Aníbal. Va por ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros en arquitectura tenemos tanto estilos como patrones. Entonces, lo que tú mencionabas, haciendo la analogía, existe en arquitectura de software completamente. O sea, también tenemos patrones de arquitectura. Algunos patrones arquitectónicos son también estilos. Digamos que nosotros podemos catalogar las estrategias de diseño arquitectónico como estilos y como patrones. O sea, es una clasificación interna. Pero tienen diferencias, ¿sí? Es decir, los estilos tienen unas características y los patrones tienen otras características. Y los dos son totalmente válidos para diseñar una arquitectura de software. Entonces, digamos que tenemos que partir de ahí, ¿sí? Necesitamos primero, antes de definir estilos
el más pertinente o los más adecuados, pues necesitamos conocer qué es un estilo y además también conocer qué es un patrón, porque los dos se van a complementar, pero son conceptos diferentes, relacionados, pero súper ingeniero. No sé, es la hora, pues buena la clase porque no sé la diferencia, entonces vale. es interesante. No te preocupes, Aníbal, pero de eso precisamente lo que quería que revisáramos porque es fundamental y como estamos en una asignatura de arquitectura de aplicaciones web, pues necesitamos tener todos esos conceptos muy claros antes, ¿vale? Luis, adelante, ¿tienes preguntas? ¿Algo para mencionar? Sí, aquí en mis apuntes tengo que los patrones son las soluciones prediseñadas y los estilos son los modelos conceptuales. Y los estilos pueden contener varios patrones de arquitectura. Sí, vamos por ahí, exacto, Luis. Los estilos, bueno, pensemos en lo siguiente. Cuando nosotros estamos construyendo un sistema, pues ya vimos que pensamos en una estructura y esas estructuras pues son unos elementos, unas relaciones que me permiten relacionar los elementos. Cuando nosotros hablamos de las características estructurales de un sistema, ¿sí? Cómo estos componentes se organizan, qué tipos de componentes son, generalmente lo hacemos a partir de un estilo arquitectónico, ¿sí? Entonces, un estilo es una estrategia de diseño arquitectónico que se define en términos de componentes y conectores, ¿sí? Entonces, sí podríamos pensar en que es ese modelo conceptual de la estructura del sistema, ¿no? Los patrones son estrategias un poco más especializadas a partir de una experiencia, que es lo que Aníbal mencionaba. Es el referente al patrón de diseño o el análogo al patrón de diseño. ¿Qué pasa? Que el patrón de diseño es en el diseño detallado y el patrón arquitectónico en el diseño arquitectónico, ¿sí ven? Por eso es que también es importante tener en cuenta los dos tipos de diseño, porque en los dos tengo patrones, pero en uno el patrón es más abstracto que en el otro. ¿Dónde es más abstracto? En el arquitectónico, en la arquitectura. ¿Dónde es más específico? En el detallado. Eso se llama patrones de diseño. Entonces, pues nosotros tenemos que empezar a mirar ahí, a relacionarlos. Algo muy común que mencionaba Luis, que es totalmente cierto. Un estilo puede abarcar diferentes patrones, pero además un estilo puede abarcar otros estilos arquitectónicos, ¿sí? Porque es mucho más general, más abstracto. Ingeniero, ¿podría repetir otra vez la diferencia que no me quedó claro, la de estilo y patrón? Pues yo les propongo lo siguiente, pues como vamos a empezar a avanzar y estamos terminando esas generalidades, si les parece, mañana en la sesión sacamos dentro de lo que tengo programado y para comenzar, porque es importante como hacen lo que me están diciendo, hacemos una aproximación hacia lo que son estilos y patrones arquitectónicos para que todos tengamos ese panorama general, porque es súper importante, ¿listo? Entonces yo lo incluyo mañana en la clase. ¿Vale? De acuerdo, y pues así bien. Ya empezamos todos a hablar el mismo lenguaje, porque pues básicamente los estilos y los patrones arquitectónicos son los que son la esencia del diseño arquitectónico, entonces pues debemos ahí tener claridad al respecto. Bueno, pero bueno, muy bien, es importante que miremos esos apuntes, no se preocupen, o sea, traten de arriesgarse con lo que ustedes crean que es, ¿sí? Porque eso fíjense que nos va encaminando hacia la respuesta y eso es totalmente válido. Bueno, muy bien, entonces pues aquí, ese lo vamos a dejar ahí, sabemos que eso es un punto importante, es parte de nuestro proceso, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar por acá. Fíjense que ¿Cómo se llama la asignatura? Arquitectura de aplicaciones web. Entonces me dicen, bueno, entonces yo tengo que aprender cómo diseñar arquitecturas para aplicaciones web, pero además que se puedan construir y que yo pueda validar que efectivamente el sistema cumple con un conjunto de propiedades. Entonces, si yo lo hago metódicamente, yo tendría que entrar por acá. Entonces, esto yo ya lo sé hacer, esto yo ya lo sé hacer, esto yo ya lo sé hacer, y llego a este punto. ¿Sí? Tengo que aprender a hacerlo. Entonces, aquí es donde nos vamos a concentrar y después vamos a continuar. ¿Vale? Entonces,
aquí en esta definición de la arquitectura, ¿listo? Pues entramos acá, entonces consolidamos central, lo sabemos hacer, los escenarios los vamos a aprender a hacer, entonces cuando veamos los atributos de calidad les voy a decir, piensen en este escenario de seguridad, ¿qué pasaría si su sistema es atacado de esta manera? Entonces pues, bueno, como es una aplicación web debo tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Y cómo hago para prevenir esto? Puedo poner, por ejemplo, un nuevo componente que haga lo siguiente, ¿sí? Que oculte la identidad. Bueno, ahí vamos a hacer varios ejercicios. Bueno, después de que identifico, entonces, identificamos estilos y producimos una arquitectura candidata. ¿Qué quiere decir? Que hacemos un diseño preliminar de la arquitectura del sistema. Entonces, yo ya tengo los escenarios, voy a hacer con lo que yo conozco un diseño preliminar, que va a ser la guía, el punto de partida para la construcción, ¿vale? Y a partir de allí ya empezamos a profundizar o a especializarnos en ciertos detalles, donde ya empezamos a ver diferentes restricciones, diferentes opciones, etc. ¿Listo? Armando, adelante. Profesor, ahorita me llama la atención cuando habla de los escenarios. Cuando estamos hablando de escenarios, estamos hablando de casos. Ahí que tenemos que mirar todas las posibilidades en cuanto a esos escenarios o como lo entiendo yo como casos para la robustez del software, o a qué punto tendríamos que llevar esa identificación de esos escenarios, si es de pronto lo más importante, todos los pros, todo lo que se pueda presentar. O sea, me gustaría entender esa parte ahí. Claro que sí. Los escenarios básicamente los vamos a enfocar a identificar los casos referentes a las diferentes combinaciones en ejecución que pueda tener el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas combinaciones en ejecución involucran que los componentes se van a comportar de cierta manera. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos casos, por ejemplo, que es lo más típico en este caso, asociados a propiedades no funcionales, los escenarios básicamente van a afectar o van a plasmar la afectación de estos componentes en ejecución. Entonces eso lo vamos a hacer, digamos, muy cuidadosamente, Armando, y lo vamos a aprender a hacer, donde pues vamos a identificar primero escenarios netamente no funcionales. Entonces pues vamos a plantear un escenario general de seguridad, un escenario general de escalabilidad, ¿sí? Y hay un escenario general de funcionalidad, ¿sí? Donde si ya lo vemos en detalle, pues allí es donde haríamos todos los casos de prueba, ya pues muy ligado a lo que serían las pruebas de software, ¿sí? Pero realmente lo que vamos es a identificar todos los posibles casos en los cuales los componentes cuando estén en ejecución puedan tener comportamientos diferentes, ¿sí? Entonces, entre mayor cantidad de componentes tengamos, pues la cantidad de escenarios va a ser más grande. Pero si tenemos componentes pequeños, poquitos componentes, podemos ya reducir ese tipo de cosas. La idea es que podamos, a partir de nuestro caso de estudio que vamos a utilizar en la asignatura, podamos más adelante generalizar eso ya desde el punto de vista de otros sistemas a los cuales ustedes se enfrentan en construcción, ¿vale? Entonces nos toca ir con cuidado, pero digamos que tenemos que empezar a ir de lo no funcional a lo funcional para poder abarcar, pues digamos, diferentes características. Bueno, muy bien. Cuando nosotros ya, digamos... Qué pena con John Jairo Patiño. Adelante, John. Me falta una duda. Bueno, en el punto 1, que son las entradas, sí, ahí tenemos en cuenta prácticamente los requisitos funcionales. ¿Es así? Tenemos en cuenta tanto los funcionales como los no funcionales. Los funcionales como los no funcionales. Lo que pasa es que los funcionales va a llegar a un punto en el que los vamos a agrupar, ¿listo? Entonces los vamos a considerar como un único objeto o como un conjunto más reducido de objetos, porque van a ser transversales, ¿listo? Pero las dos cosas las tenemos en cuenta.
Ok, ingeniero, gracias. ¿Vale? Yo les voy a enseñar una forma para que, digamos, ustedes puedan analizar el sistema desde el punto de vista que está muy ligado, de hecho, al concepto de prototipo, que no sé si se acuerdan cuando vimos el otro curso. Que de hecho hablábamos de prototipo y recuerdan ustedes que yo les mencionaba los prototipos verticales y los prototipos horizontales, ¿sí? Los prototipos horizontales que ya vienen muy ligados a las metodologías ágiles, los podemos agrupar, o perdón, los podemos asociar a nivel de componentes, es decir, a nivel estructural, y los prototipos verticales netamente funcional. Entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, una funcionalidad que viene de un requisito funcional va a tener cierto grado de aplicación en diferentes componentes. Entonces vamos a ver el flujo hacia abajo y vamos a ver cuáles de ellos están involucrados. Y a partir de eso seguimos o nos tenemos soporte para identificar diferentes pues escenarios. Bueno, entonces pues de eso también se trata, de que podamos, antes de llegar a este punto, por eso es que es importante que aquí ya tengamos unos conocimientos, ¿sí? Porque pues obviamente se supone que aquí nosotros estamos haciendo el diseño arquitectónico, entonces yo ya sé qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito, pero pues eso es lo que pues, vamos a aprender, ¿no? Bueno, cuando ya identificamos esto, entonces lo que les decía, producimos una arquitectura candidata, ¿vale? Y exploramos opciones de arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una base que es la arquitectura candidata y ya para cada uno de los pedacitos de las piezas empezamos a mirar diferentes opciones que puedan optimizar ese diseño principal. Entonces allí, por ejemplo, una cosa relacionada con lo que decía lo que estábamos hablando ahorita, estilos y patrones. El estilo es un poco más general, el patrón es un poco más específico, entonces generalmente esta arquitectura candidata la hacemos a partir de un conjunto de estilos y aquí ya empezamos a involucrar patrones, ¿sí? Porque pues ya vamos muy más especializados en el problema. Bueno, cuando ya tenemos esto, pues generalmente lo que se hace es evaluar la arquitectura, se hace una presentación como tenemos aquí un diseño preliminar, ¿no? Con los stakeholders, ¿sí? Para validar que las cosas que estamos nosotros diseñando fueron bien interpretadas y a partir de esto, entonces si falta algo, reestructuramos la arquitectura. Entonces, me falta este requisito, listo, entonces voy a mirar, entonces vuelvo y rediseño eso para que volvamos a validarla con el stakeholder, ¿listo? Es una constante revisión de requisitos porque pues recuerden que los requisitos van apareciendo además, ¿sí? Los requisitos pueden aparecer de la noche a la mañana y eso puede afectar la arquitectura. Pero cuando digamos que decimos listo, todos los requisitos ya fueron contemplados y esta arquitectura preliminar es válida, entonces la aceptamos y nos devolvemos a las actividades generales, ¿listo? Y aquí ¿qué creamos? Aquí ya empezamos con la implementación, ¿listo? Generalmente desde la literatura se habla de un esqueleto, ¿sí? Es un prototipo, ¿sí? Entonces empezamos a crear el prototipo y pues es importante que esto se vaya validando constantemente, ¿sí? El prototipo se genera, se valida con los stakeholders, ¿listo? Y a partir de allí entonces si es necesario añadir nuevos requisitos, volvemos al proceso anterior y vamos reestructurando la arquitectura. Generalmente pues cuando aparecen nuevas versiones las arquitecturas pues se van viendo afectadas y se tienen que ir adaptando, ¿sí? Y el caso más extremo es cuando tenemos que cambiar el estilo arquitectónico, que es bueno, como tenemos que aplicar o podemos aplicar diferentes estilos, si es más de un estilo arquitectónico pues en el momento en el que modificamos el principal, ¿sí? Es el principal y pues ahí es donde digamos se ve un tema que es bastante delicado porque pues obviamente los componentes se rediseñan. Si lo pensamos en términos de una casa, es como si tumbáramos todas las paredes internamente para volver a hacer un rediseño interno y cambiáramos de alguna manera los cimientos y cambiáramos la estructura principal que soporta el diseño inicial de la casa. Entonces,
pues finalmente es como si tuviéramos que sacar todo lo que nos sirve para afuera, reestructurar la casa y volver a meter las otras cosas. Y esos procesos son pues bastante complejos y bastante costosos. Pero pues es importante hacerlos porque pues ya tecnológicamente hablando, pues ustedes saben que las tecnologías se van quedando, ¿sí? Ya deja de haber soporte, ya empiezan a aparecer otras, entonces pues hay que ir actualizando y eso es la evolución natural del software y pues por ende siempre que haya evolución de software pues la arquitectura va a tener un protagonismo allí, ¿no? Entonces pues bueno, esto igual es muy conceptual, es una idea muy general de lo que es el proceso, ¿sí? Este digamos es el proceso de definición de arquitectura de software como se plantea comúnmente y pues es lo que nosotros vamos a tener como referencia. Este proceso de definición de arquitectura ustedes lo pueden ver detalladamente. Este libro es el de Rosansky, que es uno de los libros pues también más importantes en arquitectura de software, que hace mucho énfasis en los aspectos metodológicos para, digamos, de paso a paso para llevar a cabo ciertas actividades. Entonces, dentro de esto, pues, se presenta el proceso de definición de arquitectura, que es totalmente agnóstico a la tecnología y al tipo de sistema, como lo estábamos hablando, ¿sí? Acá. Proceso de definición de arquitectura. Aquí es donde precisamente los principios guía que les estaba mostrando, ¿sí? Y aquí ya se empiezan a introducir nuevos elementos, ¿sí? Entonces ya se hablan acerca de las actividades de soporte, ¿sí? Entonces, digamos que es como el soporte técnico que nosotros tenemos como arquitectos también. Este libro, pues a mí me gusta particularmente porque reúne las diferentes aproximaciones que, pues, digamos, a lo largo de los últimos años se han venido generando. El libro es del 2012, ¿sí? Son 9 años, pero digamos que hoy en día, en el estado actual de la disciplina, el proceso de definición de arquitectura que se presenta aquí, que como les digo, reúne diferentes aproximaciones, pues es el más utilizado y el que pues es el punto de referencia pues para diferentes esquemas a nivel arquitectónico en el mundo, ¿sí? Entonces pues es importante que ahí lo tengamos también como referencia. Bueno, ya finalmente pues les quería mostrar este triangulito que pues pues obviamente no voy a profundizar, es un triángulo que es de un libro que se creó hace, espérenme por acá les muestro, es este es del 2011, ¿sí? Muy a la par del otro, ¿sí? Y este libro habla de 12 habilidades esenciales del arquitecto, pero no habla de nada técnico, y les voy a mostrar algo. Dicen que estas son 12 habilidades que pues los arquitectos de software deberían tener, ¿sí? Y un capítulo es para cada habilidad. Entonces en cada capítulo se presenta una habilidad diferente, ¿sí? Y fíjense que en la base de la pirámide se habla de una categoría que dice habilidades técnicas. Y en el libro se presenta esto como asumidas. O sea, el libro no hace nada de referencia a aspectos técnicos del arquitecto. Dice, las habilidades técnicas suponemos, ¿sí?, que ya existen. O sea, asumimos que ya existen. Tienen que estar porque si no, pues no tendría sentido. Y a partir de ese conocimiento, de esa experiencia, de esas habilidades técnicas que ya el arquitecto debe tener, pues es importante tener en cuenta estas otras habilidades. Entonces se abarcan diferentes habilidades, ¿sí? Algunas habilidades de relacionamiento, habilidades personales, habilidades de negocio, está la negociación, está la comunicación, el liderazgo, ¿sí?, la pasión, la innovación, la visión, el pragmatismo. Entonces, pues es una visión muy particular de lo que es el rol del arquitecto de software, donde se hace de un lado las habilidades técnicas y pues digamos que son elementos que hay que tener en cuenta cuando pues está en ese rol de arquitecto, independientemente del tipo de sistema, del tipo de tecnología, etc.
¿vale? Entonces, pues se los quería mostrar porque pues es muy importante también como un punto de reflexión de que pues no solamente hay que conocer la parte técnica, sino que también hay que tener en cuenta otras cosas. ¿Listo? Arma es tal cual como lo mencionas y pues igual, sí, digamos que hoy en día se ha hecho un esfuerzo un poco más grande, por ejemplo, por un lado desde las empresas, desde la industria para fortalecer estas habilidades y además una exigencia a nivel de estas habilidades porque pues se convierten en algo importante al momento de trabajar y de desarrollar pues este tipo de productos. Y por otro lado también desde los mismos programas de formación donde pues nosotros tenemos la responsabilidad de darle a nuestros estudiantes que no solo, pues sí, digamos los elementos para que no solamente se desenvuelvan bien técnicamente, sino que además tengan la capacidad, digamos, de poder tener en cuenta otras características que están muy de la mano con los otros stakeholders, con las otras personas, con los mismos procesos de las organizaciones donde pues están allí involucrados. Y pues que es algo que no es tan sencillo también por la forma como tan sistemática que nuestra carrera pues tiene desde el punto de vista formativo, pero sí hay que trabajar en eso y son cosas fundamentales. Vender la arquitectura de un sistema es algo que hoy en día es súper relevante, o sea, básicamente es el punto de partida. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, son proyectos muy grandes donde son sistemas que de verdad tienen muchísimas características y que los ojos puestos están sobre el sistema, pues básicamente el énfasis que se hace es prácticamente sobre la arquitectura y es como, bueno, ¿usted cómo me garantiza que lo que yo quiero realmente va a pasar o lo va a soportar? Entonces, pues sí, y pues la forma en la que comunicamos eso es importante. Y algo que yo identificado y que pues yo me siento muy alineado con eso es esta, que es la pasión. Digamos que más que porque me gusta el software, o sea, pues obviamente a mí me gusta la carrera, me gusta todo lo que tiene que ver con la computación, pero pues estamos en un área tan grande del conocimiento que uno ya empieza a ver ciertas cosas que lo atraen más y particularmente a mí pues la arquitectura de software ha sido como esa disciplina que realmente me ha gustado, me ha apasionado y donde pues he podido desarrollar mi carrera profesional y donde me puedo enfocar académicamente desde la parte de mi vinculación como profesor. Y pues básicamente lo que he tratado de hacer es impulsar la importancia de la arquitectura de software hoy en día, ¿sí? Ya no es desarrollar software porque se cumpla un objetivo funcional pequeño o muy específico, sino porque realmente debemos estar en la capacidad de construir pues grandes sistemas de software que tengan calidad y que no pase lo que pasa con otras ingenierías, ¿sí? Donde pues los productos muchas veces tienen procesos malos, donde pues vemos digamos resultados no tan buenos, pero también cosas que podamos aprender de allá donde debemos nosotros garantizar hasta lo más pequeñito, ¿sí? Que no se nos pase nada, o sea, convertirnos en que lo que hacemos y lo que diseñamos pues realmente tenga todas esas características de calidad, porque pues es como lo que nosotros queremos aplicar allí. Y pues bueno, digamos que pues eso es fundamental y de verdad pues sirve mucho al momento de estar involucrado en un proceso de definición de arquitectura. Bueno, lo primero es que en tiempo, esto no, o sea, aquí estamos viendo las actividades gruesas, pero realmente si planteamos un escenario donde, como tú decías, es un desarrollo de 2 meses y esos 2 meses vamos a construir un producto, el arquitecto en ese caso, ¿qué tiene que hacer? ¿O cuál es el rol del arquitecto? Primero, hay un rol de liderazgo sobre el equipo de desarrollo, porque él va a dar los lineamientos de cómo se van a construir los componentes de software, ¿sí? Pero
este diseño preliminar, esto tiene que ser cuestión de días, o sea, no nos podemos demorar un mes haciendo un diseño arquitectónico para después empezar el desarrollo, no, eso no aplica, porque además en una metodología ágil eso no tiene sentido. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta que esto no es cascada, donde yo hago la arquitectura y yo entonces después empiezo a programar, no. Tengo una arquitectura candidata, que es una arquitectura preliminar y que tiene que hacerse muy rápido, y ahí es donde está la experiencia del arquitecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se tiene que hacer de una manera muy rápida para definir esa arquitectura candidata, una validación preliminar, pero automáticamente se tiene que empezar a escribir, a implementar el componente o los componentes que hacen parte del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que es un sistema de software que tiene una base de datos, un componente de backend, un componente de frontend. Entonces, desde el primer momento el arquitecto tiene que generar los lineamientos para construir el sistema siguiendo esa arquitectura que es, pues como lo mencionaba, preliminar, ¿vale? Pero cada una de estas cosas tiene unos retos en implementación que por supuesto pueden ser asumidos por el desarrollador, pero es que en ese caso fíjense que el desarrollador tiene la labor de implementar, ¿sí? El desarrollador por supuesto tiene que tener conocimientos de arquitectura no tan profundos seguramente, pero tiene que conocer, porque cuando él está diseñando e implementando el sistema, él no está escribiendo código como loco, ¿sí? Él tiene que tener unas referencias. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un conjunto de patrones de diseño para diseño detallado. Tengo que aplicar un conjunto de diseños o de patrones de arquitectura, ¿listo? Que son cosas que ya se deben conocer y que si no las conoce, el arquitecto tiene que guiar ese proceso, ¿sí? Entonces, el arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar constantemente apoyando la implementación de los componentes para que cumplan con las características de calidad. En un primer momento seguramente va a haber un énfasis funcional y va a haber una libertad desde el punto de vista del desarrollador para la implementación del mismo, pero digamos que a nivel de fronteras, y por eso es importante la frontera del elemento arquitectónico, yo sé cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Entonces yo tengo que cumplir esa responsabilidad a nivel de implementación. Pero entonces después vienen los atributos de calidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo que garantizar la seguridad del sistema, la seguridad no se puede garantizar desde el punto de vista de que el administrador de la base de datos hace una cosa, el del backend hace otra cosa y el del front hace otra cosa. Eso es parte de lo que hay que hacer. Pero la seguridad es un aspecto totalmente transversal, ¿listo? Entonces debemos aplicar tácticas arquitectónicas, que es algo que vamos a ver un poco más adelante y que es fundamental desde el punto de vista del diseño y de la creación de un sistema de software para poder soportar estos atributos de calidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que soportar lo que les decía, 1000 usuarios concurrentes, bueno, tengo que aplicar una serie de tácticas. ¿Quién va a aplicar esas tácticas? Pues el equipo en general, pero con el liderazgo del arquitecto, que es quien plantea y quien principalmente ejecuta estas tácticas arquitectónicas. Entonces, pues básicamente, ¿qué pasa? Que es un poco el cambio de visión. Claro, si pensamos solamente en esos desarrollos pequeños, donde pues estamos acostumbrados a que el énfasis es netamente funcional, pues por supuesto que nosotros debemos y podemos hacerlo sin un arquitecto guía que esté allí, ¿sí? Pero eso no implica que los que están implementándolo no tengan conocimientos de arquitectura. ¿Por qué? Porque recuerden que todo sistema igual va a tener una arquitectura. Puede que la arquitectura sea emergente, es decir, que se salió así a partir de lo que los desarrolladores programaron. Pero que sea la mejor forma de diseñarlo y de implementarlo, pues ahí sí no sabemos. Hay que, digamos, ya entrar con más cuidado a revisar. ¿Listo? Entonces, importantísimo, siempre vamos a ir diseñando e implementando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tenemos que ir acompañando los procesos a partir de un soporte en el diseño de software, donde pues obviamente vamos a tener una guía. Si nosotros tenemos un sistema grande, distribuido,
nos vamos a dar cuenta que una cosa es implementar cada componente y otra cosa es integrar todos los componentes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que integrar, cuando ya se me empiezan a generar diferentes flujos, pues por supuesto que no basta con solamente conocimientos en programación, sino que tenemos que ya llegar a un punto más adelante. Por eso es que, digamos, yo hace 10 años atrás, 10 años hacia atrás, 2010 hacia atrás, el rol del arquitecto de software era una persona que solamente sabía diagramar. Entonces hacía un diagrama y se demoraba, como tú lo decías, 15 días y entregaba un documento y los desarrolladores empezaban a tratar de hacer lo que él había planteado y ya. Ese no era un arquitecto, ese era pues en ese momento, digamos, también con el tipo de sistemas que desarrollaban, que no eran de pronto tan grandes y tan complejos, pues no era tan necesario, ¿sí? Pero hoy en día, pues digamos que todo esto ha cambiado. Entonces, pues obviamente ya no basta solamente con que nosotros pues podamos aplicar una tecnología para desarrollar el componente, sino que pues debemos tomar unas decisiones ya a muy más alto nivel para pues poder garantizar, como les digo, todas estas propiedades. Bueno, entonces pues básicamente es eso, pero pues tenemos que llevarlo a la práctica. O sea, digamos que aquí yo te puedo decir muchas cosas justificando, pero lo importante es que nosotros podamos realmente evidenciarlo. Y créanme que cuando lleguemos a los atributos de calidad, cuando estemos aplicando el estilo, cuando estemos diseñando los componentes y las subarquitecturas, pues ahí vamos a darnos cuenta de por qué es que pues ya debemos contar con así no sea con un arquitecto que esté presente en el equipo totalmente dedicado a eso, que desde desarrollo tengamos conocimientos en arquitectura, ¿sí? O sea, eso por supuesto es totalmente lógico, porque pues no todas las fábricas de software son grandes, no todos tienen un arquitecto, pero pues independientemente de que exista el rol del arquitecto, es importante que quienes estamos en el campo de la ingeniería de software pues conozcamos lo que la arquitectura nos da y cómo la vamos aplicando a medida que vamos pues desarrollando el sistema, ¿vale? Ok, gracias, ingeniero. Vale, muy bien. Bueno, entonces, lamentablemente, hoy en día también hay muchas empresas, he tenido la posibilidad de ser consultor en varias empresas donde existe el rol del arquitecto y lo que hace es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, muchas veces se confunde con el Scrum Master, si es una metodología pues, basada en Scrum, o a veces es el líder técnico, ¿sí? O a veces es una persona que solamente organiza actividades, o es una persona que no tiene ningún conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, pues claro, la visión de esto se va viendo como que, bueno, pero realmente ¿cuál es el aporte? Y no. Y existen ya entornos muy bien organizados, ¿sí? Hoy en día, donde pues se ha constituido pues oficialmente lo que es una fábrica de software y donde pues básicamente el arquitecto, como la definición la da, pues toma las decisiones más importantes sobre el sistema y guía a los desarrolladores en cada etapa del proceso para que los componentes que se están construyendo tengan y vayan garantizando las propiedades. Por ejemplo, si es un sistema con 10 componentes, que sigue siendo un sistema chiquitico, cada uno va a estar en uno de ellos, ¿sí? Eso es una de las nociones o de las bases sobre las cuales se soporta microservicios. Cada uno está por allá en su componente. Entonces yo con cada uno de ellos debo apoyarlo para que garanticen las características, las propiedades de dicho componente. Pero yo tengo que tener la visión de, bueno, los 10 cómo se van a comportar cuando se estén ejecutando, ¿sí? Entonces ahí es donde ya hay que hacer ese proceso en paralelo para poder ir garantizando la calidad. Bueno, pero bueno, eso ahí lo vamos viendo a medida que avancemos. Bueno, muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿listo? Les voy a pedir el favor de que me indiquen, voy a tomar asistencia, ¿listo? Entonces,